Mari Mari Compuche, Inche también chequeún. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video, ya el número 71 haciendo cuentas. 71 videos en este canal. Hoy estoy contento porque el tema que les traigo me parece fundamental para la propagación de ideas y sentires. Hablo de la música. Y es que me declaro alguien muy fanático de la música y de las curiosidades y las historias que libera. ¿Qué tan importante ha sido la música para la propaganda del anarquismo? Tan fundamental que seguro muchas y muchos hemos llegado hasta aquí por letras de canciones que nos inquietaron o nos motivaron a salir de la zona conformista ciudadana. Seguro que sí, las ideas anarquistas han influido mucho en la cultura, directa o indirectamente. La idea de la emancipación ha inspirado a muchas personas en la historia. Artistas libertarios o simpatizantes que han contribuido desde diversas disciplinas artísticas, como el cine, el teatro, la literatura o la música. La música anarquista ha existido desde el siglo XIX, canciones muy famosas y otras que quedaron en el absoluto olvido o que bien viven en los viejos cancioneros que venían en esas antiguas publicaciones. Alcanzaron mucha fama en Italia el himno del 1 de mayo o en castellano los tangos y milongas libertarias en Argentina o tonadas populares en la Guerra Civil Española como Las Barricadas o Hijo del Pueblo que sobreviven hasta hoy. Pero también recorreremos la contracultura de la mano del anarcopunk, el folk, la trova, el rap y el género urbano que hoy en muchos países se lleva el discurso contestatario. Así que ve por tu tocadiscos personal estéreo, Discman MP3 o con tu libreta de recomendaciones musicales porque se viene desafinadísimo este video. Ya desde el siglo XIX los movimientos obreros se vieron en la necesidad de expresarse por medio de la música. En tiempos en que la burguesía occidental y de influencia occidental se deleitaban con el romanticismo y el impresionismo musical que llenaba los grandes salones. En los barrios obreros y campesinos, los cantos populares versaban penas y agonías. En las organizaciones obreras surgió otro canto social que cuestionaba la desigualdad social, el militarismo, las tradiciones y la autoridad. Expresaba la realidad de las calles, las fábricas y el campo, y llamaba a la unión y el enfrentamiento con la burguesía. Anarcosindicalistas, insurreccionalistas y comunistas autoritarios llenaron cancioneros que animaron las luchas. Y bueno, así surgieron algunos himnos. Y sí sé que para quienes nos criamos obligadas y obligados a cantar himnos nacionalistas en el colegio, los himnos nos dejaron como con ese rechazo y a veces placer culpable de que algunos son buenos, pero nos dejan con ese sabor a que son mierdas patrioteras porque los relacionamos con militares y gente con la mano en el corazón cantando mientras una bandera se alza o como en Chile que cantaron el himno por un eclipse solar. Sin embargo, para mediados del siglo XIX, sin Spotify ni música grabada, eran los himnos los que entusiasmaban a mucha gente a cantar. En este caso particular, las letras y melodías buscaban identificar al mundo obrero. Uno de los más emblemáticos en ese tiempo fue la Internacional para los amigos. Si bien hoy y en la versión actual tiene más connotaciones marxistas y son quienes suelen cantarla con mayor entusiasmo, aunque tampoco surgió siendo privativa de los partidos socialistas o comunistas como tal, su letra fue escrita originalmente en francés por el poeta Eugène Pothier, en un año muy icónico para la historia social, 1871, poco después de la Comuna de París. La música es obra de Pierre de Jetée, ya en 1888, cuando Pothier ya estaba muerto. Con el tiempo y por su popularidad se tradujo a muchos idiomas. Al principio, la Internacional también era cantada en ambientes ácratas. De hecho, la versión portuguesa fue obra del anarquista Neno Vasco, tanto en Portugal como en Brasil. No obstante, en este mismo escenario tomó sentido lo que decía el comunero francés Jules Vallée sobre la marsellesa francesa. Vuestra marsellesa actual me causa horror. Ha sido transformada en un cántico del Estado. No entusiasma a los voluntariados. Dirige rebaños. No es la alarma del voluntariado, sino el ruido monótono del encerro colgado del cuello de los bueyes. Con la Internacional comenzó a pasar algo así. Su presencia combativa, antimilitarista y de confrontación tanto al Estado, la religión y el capital cayó en manos de estadistas, ministros y diputados, y gobernadores. Lo transformaron en un cántico de sus propias victorias estatistas, desde donde estos se sirven del dinamismo de la clase obrera para desviarla del camino a la emancipación.
La versión original en francés de La Internacional incluye en su crítica a figuras que las versiones más actuales no. Ni Dieu, ni César, ni Trébin. Producteurs sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. L'État comprime et la loi triche, l'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. Es decir, que igual plantea una crítica al Estado, la ley, como dice antes, reyes, dioses y tribunos. Las versiones más actuales no contienen el elemento antiestatista, incluso se cantan desde los estados. Por ejemplo, la Unión Soviética, un estado, había adoptado la Internacional como su himno hasta el 44, que en el contexto de la guerra contra los nazis fue reemplazado por uno que exaltara más el valor patriótico y de la guerra sagrada, como fue el conocido Государственный Союз Советский Социалистический Республик. De todos modos, en 1897 la famosa anarquista francesa Louise Michel escribió L'Internationale Noire. Se publicó en el Almanach du Pierre Noir bajo el título Chant International. Lo estoy pronunciando como la wea, lo sé. Y esta tiene un ritmo diferente y la letra al final dice algo así. Les potentats veulent la guerre afin d'égorger leurs troupeaux pour cimenter chaque frontière. Comme on consacrait les tombeaux, mais il vient le temps d'anarchie. Y tiempo después en España, en las filas de la CNT y la FAI, se popularizó una versión de la Internacional, la versión anarquista. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan, alcémonos todos que llega la revolución social, la anarquía al emanciparnos, desolar la explotación, el comunismo libertario será nuestra redención. Italia, en los últimos años del siglo XIX, se vio marcada por grandes magnicidios. Osados que atentaron contra presidentes y reyes transformaron el odio a la autoridad en acción radical. Santo Jerónimo Cacciario, quien en 1894 clavó un cuchillo al represivo presidente francés Marie-Françoise di Carnot en venganza por la ejecución de varios anarquistas, incluyendo al francés Ravachol, mientras Gaetano Bresci disparó contra el rey de Italia Umberto I en 1900. Obviamente surgieron canciones reivindicando estos personajes y acciones. Estas se las debemos principalmente al escritor anarquista Pietro Gori, quien conoció a Santo Jerónimo Cacciario y nos dejó muchas letras y composiciones. En 1894, Cacciario fue guillotinado. Él había dicho que si los gobernantes pueden usar contra la gente rifles, grilletes y prisiones, entonces ellos, para defender sus vidas, deben responder con dinamita, bombas y puñal. La canción de Pietro Gori, L'interrogatorio di Santo Cacciario, sobre la ejecución, se cantaba en las urbes populares, y en 1962 la etnomusicóloga italiana Caterina Bueno se la escuchó a un chofer y se grabó. Lo conoscete voi questo pugnale? Sì, lo conosco, c'ha il manico arrotondo. Nel cuore di Carnot l'ho penetrato a fondo. Li conoscete voi, vostri compagni? Sì, e li conosco, io son dell'anarchia. Caserio fa il fornaio e non la spia. Y no hay primera sin segunda. Otra canción de Gori habló de su ejecución. Remarono i potenti all'atto fiero, e nuove insidie tesero al pensiero, ma il popolo a cui tutto donassi
Pietro Gori además escribió canciones como el himno del 1 de mayo en 1892, 4 años después del asesinato de los mártires de Chicago. Y si no sabes de lo que trata, aquí te dejo un video. Lo interesante de esta canción, escrita desde la cárcel de San Vittore, es que usa la melodía de la ópera Nabucco va pensiero de Giuseppe Verdi, un nacionalista italiano en época de la lucha por la unificación del país. La ópera original trata sobre la diáspora hebrea en Babilonia. La de Pietro Gori trata sobre la unificación de las y los trabajadores. En 1895, Pietro Gori, el más punky de su época, lo volvió a hacer y sacó una de mis canciones favoritas. Podemos decir que un himno del internacionalismo. Se publicó en Canti Anarchici Rivoluzionari y según el tiempo y el lugar se fue modificando, pero mantuvo su tinte anárquico. Stanelli d'Ecilio. Nostra patria, il mondo intero, nostra legge è la libertà, en un pensiero, libero y fortista. Casi todas estas canciones fueron cantadas por el gruppo Z en su Canti Anarchici Italiani. Las puedes encontrar en el Canzoniere Internazionale gli Anarchici, antología de la canción libertaria italiana. Otro que no se puede dejar pasar y que también está en dicha antología es el himno individualista. Al parecer se escribió en años cercanos al 1910, pero es confuso y su autor o autora es anónima. Prima di morir sul fango della via, imiteremo Brescia e Ravachol. Chi stende a te la mano borghesia è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallidi e piangenti stan le spose ognor. Restano i campi incolti e i minatori sepolti e gli operai travolti da omicidio ognor. La canción invita a combatir a la burguesía tal como lo hicieron Gaetano Bresci y Ravachol, de quienes te hablé hace pocos minutos. Llama a la acción individual e insurreccional y el ataque armado contra la autoridad. Si nos trasladamos al otro lado del charco a comienzos del siglo XX, en Argentina, los gobiernos se negaban a las reivindicaciones obreras. En el contexto de la cuestión social, la miseria dominaba las calles y campesinas, campesinos, obreros y obreras tomaron armas y enfrentaron a sus verdugos. Agitaron huelgas que terminaron en brutales masacres. Por estas tierras había pasado el italiano Enrico Malatesta, que habló de él en este video. Y se fundaron movimientos obreros anarquistas. Con este panorama, el folclore popular de mano de payadores y compositores de tangos y milongas cantaron sobre las luchas sociales y promovieron la anarquía. La mayoría son anónimas, otras del payador Martín Castro, un pionero de la paya libertaria. Llegó a decir que nunca se preocupó si su música quedaba bonita, sino que la prioridad era la idea. Puso voz y guitarra a la miseria de la clase explotada. Su nombre en salones populares y glorietas atraía mucho público que se acercaba a escucharlo. El aviso de su nombre en un bodegón, glorieta o salón popular era suficiente para convocar al público trabajador. Libertaria, libertaria y redentora, el que sufre, el que llora, el delincuente y el paria, tu acorde no es una plegaria, el servilismo indecente, el bardo altivo y valiente, cuando te pulsa en sus manos. Ante todos los tiranos, sabe atacarlos de frente. Castro sería el más famoso, pero otros como Gualtieri y aquellos que no dejaron nombres también fueron recopilados por el historiador argentino Osvaldo Bayer. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. Toca a su lado la vista con cierta expresión de horror. Y al decirte quién somos, cuelga a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía, te saludo con amor.
En Estados Unidos, al auge de una efervescencia social en los primeros años del siglo XX, aparece la Industrial Worker of the World, que si bien no está enmarcada en el anarquismo, bebió de algunas influencias, y aquí figura un famoso inmigrante sueco de nombre Joel Haglund, más tarde conocido como Joe Hill, afiliado en 1910 a la Industrial Worker of the World. Con su actividad se empezó a usar la música para difundir las consignas de la organización. Joe Hill sería ese que canta en las reuniones y manifestaciones obreras. Su fórmula no es distinta a la usada por el canto anárquico en su época. Usar las melodías populares ya conocidas, pero con estrofas reivindicativas y pegadizas, que fueran aprendidas fácilmente y cantadas en las movilizaciones. Entre sus canciones más conocidas están The Tramp, There's a Power in the Union o Rebel Girl. Como era de esperar en el país de la libertad, Joe Hill fue sentenciado a muerte, culpado de algo que desde ese mismo momento se sabía que no había hecho, y escribió a un compañero de la Industrial Worker of the World: adiós Bill, muero como un leal rebelde, no pierdan su tiempo con lutos, organícense. Hay una película sueca que trata sobre su vida, se llama Joe Hill. En ese país más tarde tendríamos a grandes figuras como Gudrun Guthrie, que en los 30 usaba letras potentes que retrataban la realidad campesina y obrera. Cantantes como Bob Dylan y Joan Baez han hecho algunos covers de obras de Joe Hill y Guthrie. If you like sluggers to beat off your head, then don't organize, all unions despise. If you want nothing before you are dead, shake hands with your boss and look wise. España tuvo su primavera anarquista de mano de organizaciones como la CNT y la FAI, cuya cúspide la podemos ver en 1936 junto al levantamiento de las y los anarcosindicalistas, no por defender la república ni mucho menos al bando nacionalista, sino que firme por la revolución social. En ese contexto de guerra, las radios de la CNT-FAI emitían himnos que siguen siendo célebres hoy en día. Hijos del pueblo, a las barricadas, son solo la punta del iceberg. Y es que la música sería una herramienta para mantener la moral de la población libertaria y el ánimo combativo en el frente. Las letras cargadas con el ideal libertario no eran en su mayoría obras de intelectuales, sino que brotaban en la espontaneidad de las y los poetas milicianos. En el caso de Hijo del Pueblo existen dos versiones. Una de 1885, que es la que versionó 108 años después la banda de punk Flema, y esta, la de 1885, al parecer la compuso el obrero tipógrafo Rafael Carratalá y tuvo gran popularidad en los círculos anarquistas. Pero fue en 1936 la primera vez que esta canción se grabó por el Orfeo Català de Barcelona, bajo la dirección de Francesc Pujol. Y para ese momento la letra fue adaptada al contexto bélico y en una versión más corta. A las barricadas, en cambio, tiene su origen en una canción polaca compuesta en una cárcel por el sindicalista socialista Wacław Szykicki. Perdón por mi polaco. Ese es mi polaco. En 1883 se llamó Warsawianka o Varsoviana. Esta se había difundido por Europa en solidaridad con el pueblo obrero polaco y contra la ocupación austriaca, prusiana y rusa. No obstante, donde más se popularizó fue en Rusia, con el nombre de Warsawianka, y fue parte de la banda sonora de la Revolución Bolchevique.
En 1932 la versión polaca había llegado a España, al parecer en boca de un anarcosindicalista alemán, Alfred Schüttl. Este se había quedado en casa de Valeriano Orbón, de la CNT-IT, quien al escucharla a Alfred en la ducha le pidió la letra y la adaptó, aunque se cuenta también que unos jóvenes anarquistas alemanes la tocaron entre su repertorio en un evento cultural, y a Orbón le gustó mucho y un joven cenetista, Jacinto Torío, se la sacó a oído en guitarra y le compuso una letra, y Orbón, emocionado, sugirió que fuera el himno de la CNT. Con el nombre Marcha Triunfal a las Barricadas fue publicado en el periódico Tierra y Libertad en 1933. Tanto Hijos del Pueblo como A las Barricadas fueron grabadas por el Orfeó Catalá de Barcelona en 1936 y en 2010, para el centenario de la CNT, se restauraron ambas y hoy se pueden encontrar en buena calidad respecto a la antigua. Una que me gusta mucho y que surgió también durante la Guerra Civil Española fue esta. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo: nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Esta canción, muy cantada en las columnas anarquistas de la CNT y la FAI, usa la melodía de otra canción que sonó mucho a inicios de los 30, El Café de Chinitas, que contó con la voz de una cantautora conocida como La Argentinita y en el piano nada más ni nada menos que Federico García Lorca, el poeta asesinado por las tropas franquistas. En este territorio también nació la mítica canción Arroja la bomba. Según se cuenta, fue creada en las mazmorras de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en el 32, escrita por un anarquista llamado Aznar, con la rabia y el odio que generaron los brutales interrogatorios a los que fue sometido. Arroja la bomba, desocupa metralla, coloca petardo, empuña el Estado, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas amplia libertad. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir. Obvio que esta canción, así tal cual, no estuvo exenta de polémicas. Algunas y algunos en la época la consideraron muy agresiva o que quizás seguiría instalando la relación entre anarquismo y violencia, por lo que surgió una segunda versión de tintes más moderados. Defiéndete, pueblo, contra tus tiranos, hasta que consigas un mundo de hermanos. Defiende tu idea de la tiranía, que tu vida sea en plena anarquía. En fin, que la Guerra Civil Española aportó una gran cantidad de canciones para la banda sonora del anarquismo. Si me pongo a mencionarlas todas, tendré que hacer como 7 capítulos y no quiero. Así que me queda mencionar algunas pocas como Juventud, que fue el himno de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Otras como Viva la FAI, o A la Huelga, No Pasarán. Una de las más lindas con las que cierro esta parte, Canción de Soldados. Algunas de estas canciones las conocemos por el cantautor chileno Rolando Alarcón y otras por el español Chicho Sánchez Ferlosio. Dicen que la patria es un
fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos, ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros, mal rayo me parta a mí y se atacó a mis compañeros. En la región chilena, el anarquismo tuvo gran protagonismo en la lucha obrera de casi toda la primera mitad del siglo XX, pero en los años 20 es fácilmente reconocible en la cultura popular. Armando Triviño se encargó de compilar y publicar en 1925 las canciones más famosas del anarquismo. Algunas de fama mundial, como las ya mencionadas, Hijo del Pueblo, La Internacional o el Himno del 1 de Mayo. Otras escritas en México por Ricardo Flores Magón, como Tierra y Libertad. O incluso una versión anarquista del himno nacional chileno llamado Himno de la Anarquía, usando el carácter sarcástico de ponerle la base del himno nacional. Otros cantos pertenecientes a la Liga de Arrendatarios, con la música del Cielito Lindo y otras de tambores y clarines, y la mayoría de los versos creados en Chile vinieron de la pluma del anarquista Francisco Pessoa, como Juan Sin Patria, La Pampa, Hermano Explotado o Canción del Desterrado. Hoy existen compañeras y compañeros en Chile que están trabajando para rescatar estas canciones, como por ejemplo a Efraín Plaza Olmedo, una canción sobre el anarquista vengador que en 1912 atacó directamente a la burguesía, se enfrentó al poder y fue asesinado por el Estado. Esta canción llevaba la música de Mi Caballo Bayo, cuya versión más famosa en la actualidad es de Antonio Aguilar, si bien existe un tango bastante más antiguo. La banda La Lira Libertaria, desde la región dominada por el Estado chileno, la trae a nuestros días. Ya no vuelve Plaza Olmedo, mi compañero, no vuelve, no. Ya no propaga su credo que en pistolero lo convirtió. Maldita la burguesía que de repente lo exterminó. Ay, pobre Plaza Olmedo, lo asesinaron, nadie lo vio. En épocas de revoluciones y resistencia, la música libertaria plasmó un grito rebelde y desafiante contra la tiranía. Los acordes incendiarios pasaron a la posteridad por medio de cancioneros escritos, la cultura popular o de viejas grabaciones. De algún modo, la música ha sido necesaria para sembrar rebeldía en futuras generaciones y avivar las llamas de cientos de revueltas en diferentes regiones. Lamento no haber podido abarcar tantos territorios, pero en honor al tiempo y para que este video no dure 50 minutos, dejaré el resto de la historia para una segunda parte. Claro, si uno no es un podcast de mi gala. De seguro debes hacer otras cosas ahora mismo, pero porfa, no te pierdas la segunda parte, activa la campanita, quédate atenta al Instagram que ahí voy a poner cuando lo suba porque se viene más música libertaria. Suscríbete si aún no lo haces, difunde este video con quien le interese y te dejo un beso y un abrazo. Peucaya. Hijo del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia